en una cadena de televisión muy prestigiosa. Bueno, muy reconocida. Así es, así es. Vamos a ver las evoluciones de... Se nos viene tremendo mano a mano. Deimos Dolor contra Dragonfire. Así es, por el campeonato. Vamos a ver. Es algo que no nos podemos perder, amigos, hasta Posaco. Y aquí tenemos la entrada de Dragonfire acompañado del Caracol Rojo. Como referee en esta ocasión, Caracol Rojo va a tener un papel excepcional. Viene gritándole a la gente de pestes como siempre, como acostumbra este hombre. Aquí se presenta girando y bueno, vamos a ver sus evoluciones del Dragonfire. Ahí lo tengo. El problema de Dragonfire es su excesivo narcisismo, ¿sabes? Por eso no me agrada en realidad. Max, pues Deimos, mira, está desde abajo, bueno, va subiendo las cuerdas, como que no hace mucha introducción, pero bueno, finalmente ya tiene su público ganado también. Ya tiene su experiencia, claramente. Es importante recordar que Chanticristo ganó el campeonato de freestyle en un combate contra Dragonfire y Deimos Dolor en el año 2018. Sí, así es, como bien mencionas, pues vamos a tener en esta ocasión una posible revancha por ese campeonato. Esperemos que sí, esperemos que sí. De momento hay que concentrarnos. Deimos viene por él de Dragonfire y eso me parece fenomenal. Me parece un logro bastante reconocible y bastante grande. Mira, en esta ocasión ya el Dragón Rojo los llama. Vamos a ver. Vamos. Aquí tenemos un poquito de Deimos pidiendo al público y Dragonfire mentándose al público como es su costumbre. Bueno, Deimos también pidiendo apoyo de la gente para agarrar e iniciar este combate. Recuerden que a veces sin el apoyo... Se les acaba la gasolina, claramente, ¿no? Sí, así es, ahí está, mira. Viene y empiezan con la toma de referee. ¡No! Candado. Derribada directa que deja caer a Dragonfire en tremenda planchita. A ver, vamos a ver. Dragonfire se zafa fácilmente de ese candado. Ahora le está aplicando una llave de cuello. Deimos Dolor, hay que reconocer que es muy bueno en el llaveo, en el tema del llaveo y el contrallaveo, así como la lucha a ras de lona. Lo que estamos viendo aquí es que Dragonfire la está sufriendo un poco. Es una cruceta directamente del castillo a las rodillas, pero se zafa Dragonfire. Ahora sí, vuelta. ¿Qué evolución va a hacer? Castigo de la muñeca, pero le da también una patada. Tremendo, talonazo directo a la mandíbula. Vemos aquí a Dragonfire creciéndose, sintiéndose. El público lo desprecia. Vienen aquí, Conot, van a volver a la toma de referee. No, se están midiendo. ¡Oh, tremenda derribada sorpresiva, Fer! Así es. Y luego a la llave, como bien dices, es buen luchador a ras de lona Deimos. Lo que estamos viendo aquí es Dragonfire será tan bueno como él dice para este tema del llaveo contra llaveo o la lucha contra lona. La lucha ras de lona es indispensable para todos desde que inician. Aquí toca de cuerdas, tiene que soltar y no le hace caso, le deja ahí su recuerdo en la espalda para que diga, yo estuve aquí. Veo a Deimos un poco desconfiado. Veo a Dragonfire bastante fuerte, bastante crecido. Y creo que eso debe de ser preocupante para el retador. El campeón ya tiene sus logros, sus méritos. Obviamente aquí quien se debe de poner al nivel es Deimos. Deimos tiene que hacer mucho para poder lograr, si es que quiere ganar. Tremendas patadas directas al hombro, Fer. Así es. Mira, Dragonfire lo está venciendo. Nada más él está haciendo su lucha. Creo yo firmemente que va a salir victorioso de este encuentro. Ahí va tras él. ¿Qué le va a hacer? Tremendo vuelo desde la ceja del tremendo lance. Max. Hay público, hay que tener cuidado con la gente debido a que no hay una barricada que los divida. Pero aquí vemos como Dragonfire está súper confiado, sabe lo que hace, sabe lo que trae, tiene buena escuela. Deimos también, pero veo a Deimos en la lona, no lo he visto pararse a remontar. No, se ha visto un poco lento, pero bueno, vamos a seguir viendo las evoluciones. Aquí Dragonfire lo tiene una llave a la muñeca. Palanca directo al codo. Así es, pero doloroso, mira. Uf, cae directamente a la lona. Venga, Deimos, venga, tú puedes, Deimos, tú puedes. Mientras tanto, yo creo que Dragonfire puede rendirlo.
si ya lo tiene ahí, lo puede rendir. A ver, esperemos, vamos a ver. Es importante reconocer, es campeón. Obviamente ya sabe lo que va a hacer, ya tiene conocimiento sobre el tema. Ya él no necesita de este tipo de combates, Dragonfire, pero lo lanza a las cuerdas y le regresa el manotazo. Directo al pecho, directo al dragoncito que trae ahí tatuado Dragonfire. Así es, le deja su marca para decirle, tú me dejaste una marca en la espalda, yo ahora te dejo. El público quiere otra, quiere seguir viendo esto, quiere ver a Deimos remontar, y aquí vemos el remonte de Deimos, patada directo a la pierna de Dragonfire. Vamos a ver, tremendas patadas al pecho, lo han dejado creo que sin aire a Dragonfire. En la esquina con tanta brutalidad. Vamos a ver si Dragonfire se recupera, se está levantando. Vamos a ver, en este caso vemos. Lo levanta, lo eleva y desde todo lo alto en contralona directa. Vamos a ver, no le ha puesto espaldas, ponle espaldas. Dos, se vio lento. Lo voló. Se vio lento, la verdad. Deimos debería de haber, desde el azotón no debió de haber sujetado. Ahora sí, veo a Dragonfire un poco más agotado, más derrotado. Le está funcionando a Deimos esto. Sabe lo que está haciendo, trae una buena estrategia en este momento. ¿Crees? Mira, buen tremendo azotón. Sí, pero realmente hay que ser muy honestos. Este es su momento, está creciéndose Deimos, tiene que vencer, tiene que ganar, tiene que volverse campeón. No, yo pienso que Dragonfire le está dando oxígeno para que no se vea tan mal y no rendirlo. Mira lo que acaba de hacer. ¿Ya viste el referee? ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿por qué el referee no hace nada? Porque el referee estaba volteando para otro lado. ¿Sabes qué me molesta? Que el que graba no hace nada. Es como los de tránsito que estaban volteando a otro lado. Pues bueno, aquí le damos sentón y no pasa nada. Ese tornillito muy bonito, muy hermoso. Me encanta cuando Dragonfire vuela y hace ese tornillito, es espectacular, ¿sabes? Hacen cosas muy buenas Dragonfire en el aire. Vamos a esperar. Se crece Dragonfire, lo pisotea. ¿Qué le pasa? Ahí va, vamos a ver. Lo va a volver a subir, les la va a decir. Todavía no he terminado contigo, mira. Nada más lo regresa al ring otra vez. O sea, la gente estaba esperando un vuelo o algo parecido. ¿Qué está pasando? ¡Toma, Dragonfire! ¡Cómetela entera! También él se confió en esta ocasión. Vamos a ver. Viene Deimos con todo el poder directo, sacando a Dragonfire del ring. Lo saca del ring. Vamos a ver qué va a preparar. Aquí vemos a Dragonfire apenas poniéndose en pie. Y Deimos vuela contra Dragonfire. Deimos vuela. Se ve confiado, se ve victorioso, pero vamos a ver. Me gusta la estrategia, me está gustando. Bueno, en esta ocasión vemos un poco más a Dragonfire. Tremendo sentonazo que recibió en el plexo solar. Se ve sufriendo. ¿Qué le va a aplicar? Va por una silla. Esto no es sea completamente legal. No, pues no es legal, ya se le azotó. Tremendo golpe, debilitando al campeón. Y el referee no hace nada. Acá está muy ocupado el referee comiendo moscas. Pues exactamente, como te digo, los oficiales de tránsito cuando pasa algo. En fin, vamos a ver, regresando a las cuerdas. Dragonfire se incorpora. Vamos a ver qué hace Deimos. Lo eleva en sus hombros con el levantamiento de bomberos. Así es, tremendo, lo deja caer de espaldas brutalmente. Vamos a ver. Sube al encordado desde todo lo alto. Va a volar. ¿Qué va a hacer? Pero lo recibe Dragonfire con unas rodillas y Deimos queda bastante lastimado. Dragonfire aún no se recupera. Vamos a ver qué dice el referee. No se rinde ninguno de los dos. El público enardecido. El público está pidiendo a Dragonfire que se levante. Vuelve a caer. Está agotado. Está agotado, pero tiene que aprovechar ahorita. Se acerca lentamente a Deimos. Vamos a ver qué evolución va a ser. Lo eleva. Casi una quebradora, tremendo. pensé. Pero fíjate que le ha costado trabajo. Deimos es hecho un hombre bastante pesado. De buena estatura y bastante pesado. Sí, le costó trabajo levantarlo a Dragonfire ya a estas alturas del evento. Vamos a ver en esta ocasión nuevamente. Dragonfire le da tremenda patada al rostro. Yazo directo.
Así es. Lo está tendiendo en la lona, le quiere acribillar su físico. Patada por arriba, Deimos esquiva. Patada al centro del estómago. ¿Qué va a hacer? Es su final. Viene Deimos. Pero es una llave. ¡Tremenda! Tremendo Sotón, vamos a ver. Esto es todo. Deimos por el campeón. No, Dragonfly se niega. Ya le están reclamando el referee, le está diciendo que nada más con todos. Y le dice, lo noto preocupado. Ese era su momento, ese es su final. Tenía que haber ganado. Aquí está la repetición, aquí directa. Vamos a ver. Dragon lo toma, lo lleva. Se lo llevan las cuerdas. Le está diciendo, así se hace, muchacho, ve. Con Ouroboros directa, lo saca. No lo sacó, vamos a ver, es tremendo. Directo a su abdomen, lo vence, lo está dejando. Lo está mermando poco a poco, dice que ya se va a acabar. Y dice, así se hace, muchacho, ve. 1, 2, 3. No. Veo a la gente molesta, enojada porque ha ganado otra vez Dragonfly. Nuevamente Dragonfly mostrando su gran calidad. En esta ocasión Caracol Rojo le levanta la mano en señal de ganador. Nuevamente conserva su título. Ese momento era de Deimos. Bueno, mira, dice aquí Dragonfly que él es el mejor, que es el número 1 y él es el ganador. Así de simple. Creo que no hemos hablado lo suficiente del traje de Deimos. Me recuerda mucho a un personaje de un anime muy famoso de allá de Japón. ¿De Japón? ¿Cómo cuál? A ver, cuéntame. Este de los pelos parados que gritan y se transforman. A la repetición, mira, el vuelo de Deimos, que dejó muy mal parado a Dragonfly. Luego el tremendo sillazo. A lo que nos sorprende es que a pesar de la silla, de los golpes tan contundentes que Deimos pudo aplicar sobre Dragonfly, no haya cedido. Así es, mira, aquí lo pudo haber acabado con la misma llave, sin embargo no lo hizo. Ese fue su error de Deimos, mira, lo dejó mucho tiempo. Pero es que Dragonfly sabe lo que hace, tiene muy buena estética, muy buen trabajo directo. Es difícil vencer a Dragonfly, eso ya se ha visto. Dragonfly sí lo perdona y contaron las 3 y finalmente ganó. Caracol Rojo se baja de ring y pues vamos a esperar. Comience a preparar el Caracol Rojo para el combate estelar que se viene entre Chanticristo y Solar por el campeonato de Excalibur Enterprise, el indiscutido. Así es, bueno, pues aquí de todas maneras perdió, pero pues se va agradecido por el público que lo estuvo apoyando. Se ve derrotado, se ve decepcionado. Pero finalmente, mira, dice muchas gracias público por su apoyo. Tenía al público en sus manos, ¿sabes? Eso es lo que yo creo que duele más que nada. Veo a Deimos, a su padre despidiéndose de él, o sea... Pues dice, bueno, ya habrá otra oportunidad, él lo sabe perfectamente. Y bueno, vamos a esperar el siguiente.